Fórmula 1 ha sido testigo de innovaciones que al principio parecían un sinsentido. En 1955, solo 5 años después de comenzar el campeonato, el Cooper T40 fue el primer monoplaza que montó el motor detrás del piloto, aunque sin mucho éxito. Pero 3 años más tarde, otro Cooper, el T43 de Stirling Moss, validaría el concepto al ganar en Argentina la primera carrera con esta configuración. Una década después, en 1968, el equipo Lotus con el 49B introdujo el concepto de los alerones. Eran unas piezas grandes, elevadas y montadas directamente sobre la suspensión trasera. Fue un intento revolucionario de aplicar la carga aerodinámica vertical directamente al eje trasero del coche, pero la ejecución resultó ser demasiado frágil. Estas estructuras llegaban a colapsar bajo carga, como se demostró dramáticamente en 1969 en Montjuic, cuando los dos Lotus presentaron fallos en los soportes y obligaron a prohibir estos diseños primitivos y regular la aerodinámica para siempre. Más tarde, en 1976, Tyrrell presentaría el P34, el famoso 6 ruedas. Mientras el resto de los competidores usaban 4 ruedas estándar, el diseñador Derek Garner se preguntó si 4 ruedas pequeñas de 10 pulgadas en el tren delantero reducirían el drag al esconderse detrás del carenado frontal, aumentando al mismo tiempo el área de contacto y el agarre mecánico. Fue una rareza visual que, contra todo pronóstico, funcionó. Jody Scheckter ganó el Gran Premio de Suecia de 1976, liderando un doblete para el equipo, siendo la primera y la única victoria de un coche de 6 ruedas en la historia. Williams lo intentaría años más tarde con el FW07D y el FW08D, pero con 4 ruedas traseras. A pesar de que estaban preparados para la competición, fueron baneados para la temporada 1983. Después de las 6 ruedas, apenas 2 años después, en 1978, Gordon Murray, en Brabham, llevó el reglamento al límite con el BT46B, el famoso Fan Car. Ante la imposibilidad de generar un efecto suelo convencional debido a la anchura del motor Alfa Romeo, Murray instaló un ventilador en la parte trasera del coche conectado al motor. La justificación oficial fue que su función principal era la refrigeración, pero en la práctica no. El ventilador succionaba el aire de debajo del coche con tal fuerza que lo pegaba a la pista. Niki Lauda dominó el Gran Premio de Suecia de 1978, antes de que las presiones políticas le invitasen a retirar el coche. Finalmente Brabham lo retiró voluntariamente. La lista de invenciones al límite del reglamento es casi interminable. El chasis doble de Lotus 88, prohibido por la FIA incluso antes de participar, por considerar que uno de los chasis era un dispositivo aerodinámico móvil. La suspensión activa del Lotus 92 de 1983, que intentaba optimizar la altura de rodaje para ganar ventaja aerodinámica. Luego, el segundo pedal de freno del McLaren MP412 en 1997, que fue pillado por un fotógrafo y que hacía rotar el coche de una forma casi irreal. Luego tenemos el mass damper de Renault entre 2005 y 2006, que hacía que el coche tuviera una estabilidad de rodaje inhumana hasta cuando se salía de pista, y así podría continuar durante horas, con el difusor doble, el F-Duct, el dash de Mercedes. Sin embargo, hubo un momento en la historia del deporte, a principios de los años 90, donde la electrónica permitió a los ingenieros cumplir el sueño del coche perfecto. Un coche que no solo reaccionaba a la pista, sino que la anticipaba. Un coche que corregía los inputs del piloto gestionando la tracción, los frenos y la suspensión con una precisión milimétrica. Y todo en tiempo real. Hablo del fenómeno tecnológico que fue el Williams Renault FW15C, el coche de Fórmula 1 más avanzado de la historia. Ni la razón del por qué un niño de 8 años comenzó a ver las carreras al ver ganar el coche con los pies de su ídolo Sonic en el lateral. Para entender por qué el FW15C fue tan brillante, tenemos que remontarnos al pasado. La tecnología de este monoplaza no surgió de la noche a la mañana, sino que fue la culminación casi lógica de una década de avances, y por ello empezaremos hablando del Lotus 92. ¿Por qué? Fácil. Fueron los primeros en diseñar un sistema de suspensión activa para un coche de Grand Prix, para poder solucionar un problema con los coches de efecto suelo, el porpoising. Ese rebote violento del coche debido a que el fondo plano entraba en pérdida. Quizá os suene de la normativa 2022-2025. Tras prohibirse las faldillas móviles en 1981, los equipos se vieron obligados a endurecer las suspensiones hasta niveles casi sólidos para mantener la altura del coche constante, haciendo el pilotaje casi insoportable para algunos pilotos. El problema fundamental de un coche de Fórmula 1 con efecto suelo es la estabilidad. La aerodinámica es caprichosa. Funciona perfectamente cuando el coche está en una posición específica respecto al asfalto, pero un coche de competición es un objeto muy violento. Cuando frena, el morro se hunde. Cuando acelera, el morro se levanta y cuando gira, el chasis se inclina.
Cada uno de estos movimientos rompe el sello aerodinámico del ground effect, haciendo que el coche pierda carga justo cuando más lo necesita. Por ello, el ingeniero Peter Wright propuso reemplazar los muelles y amortiguadores convencionales por actuadores hidráulicos controlados por ordenador. La idea se probó primero en un Lotus Spirit de calle y Chapman, impresionado tras una prueba conducida por Elio De Angelis, dio luz verde para su implementación en sus monoplazas. El resultado fue el mencionado Lotus 92, que debutó en 1983. Fue el primer coche de Fórmula 1 con suspensión totalmente activa. Pilotado por un joven Nigel Mansell, el sistema era ambicioso pero torpe. Los ordenadores de la época carecían de la velocidad de procesamiento necesaria para reaccionar al asfalto de un circuito a unos 300 km/h, y el sistema hidráulico añadía un peso considerable y le robaba potencia al motor Cosworth DFV. A Mansell no le gustó la experiencia y mencionaba que era un coche impredecible que a menudo intentaba matarlo. El Lotus 92 no tuvo el éxito esperado y fue reemplazado a mitad de temporada, pero fue el que sembró la semilla de esta tecnología. Pero Lotus no se rindió. En 1987, con Ayrton Senna al volante y el patrocinio de Camel, presentaron el Lotus 99T. Este coche contaba con una versión refinada de la suspensión activa. El motor Honda del Lotus era una versión anterior a la que usaba Williams en esa temporada, y por ello apostó por la tecnología de suspensión activa para compensar el déficit de potencia. El sistema del 99T permitía mantener el coche plano en las curvas, conservando los neumáticos y ofreciendo una plataforma de rodaje bastante estable. Esto resultó crucial en circuitos urbanos y con muchos baches. Senna logró victorias legendarias en Mónaco y en Detroit ese año, validando el concepto en las condiciones más duras. Sin embargo, el sistema seguía siendo tosco. Consumía aproximadamente un 5% de la potencia del motor para mover las bombas hidráulicas y añadía hasta 12 kilos de peso extra, lo que lastraba al coche en circuitos rápidos frente a los Williams Honda conducidos por Piquet y por Mansell, que acabarían ganando ambos campeonatos. Paralelamente a Lotus, Williams también comenzaba su propia andadura con esta tecnología. Frank Durney, ingeniero de Williams, desarrolló el sistema para el Williams Honda FW11B, al que llamó suspensión reactiva. ¿Por qué era diferente? No, simplemente Active Suspension era una marca registrada. A diferencia del sistema de Lotus inspirado en la aeronáutica y enfocado en la calidad de conducción, el sistema de Williams se basaba en la tecnología de automoción, originalmente desarrollada por AP o Automotive Products para coches de calle como el Ford Granada. Era un sistema más simple, puramente hidráulico en sus inicios, enfocado obsesivamente en la aerodinámica. Durney fue tajante sobre su filosofía y dijo: «Me importa un bledo la calidad de conducción, al piloto se le pagaba para lidiar con los baches, todo lo que quería conseguir era hacer un coche rápido». Nelson Piquet con este sistema ganó el Gran Premio de Italia de 1987, demostrando que Williams estaba en el camino correcto. Sin embargo, la tecnología seguía verde, era temperamental, difícil de configurar y tras la marcha de Honda a finales de 1987, Williams perdió la ventaja de potencia necesaria para arrastrar el peso extra del sistema hidráulico. La suspensión activa dejó de ser una prioridad y se dejó en un cajón. Hasta que llegó un joven ingeniero inglés a Didcot, proveniente de un equipo humilde como Leyton House. ¿Conocéis a un tal Adrian Martin Newey? En 1991, el FW14 fue el primer coche diseñado bajo la dupla Head-Newey. Era un coche rápido, pero frágil y de suspensión pasiva. La revolución llegaría en 1992 con el FW14B. Este coche fue legendario, pero desde el punto de vista de la ingeniería era un Frankenstein. Un chasis diseñado originalmente para suspensión pasiva al que se le injertaron los sistemas activos allá por donde se pudo. Esto resultó en un empaquetado subóptimo, con protuberancias en la carrocería para alojar los actuadores hidráulicos delanteros, y un peso superior al ideal. A pesar de ser un coche adaptado, la combinación del motor Renault V10, la aerodinámica de Newey y la suspensión activa perfeccionada por Paddy Lowe, encargado de la programación del código, permitió a Nigel Mansell aplastar a la competencia ganando el campeonato casi sin oposición. Mientras el 14B dominaba en 1992, en la fábrica de Williams ya estaba listo su sucesor, el FW15. A diferencia del 14B, el 15 fue diseñado desde cero para llevar suspensión activa. Esto permitió a Newey integrar los sistemas hidráulicos dentro del monocasco, resultando en un morro más estrecho, una cubierta de motor más limpia y pontones esculpidos aerodinámicamente sin ninguna protuberancia. Sin embargo, el 14B era tan superior que Frank Williams y Patrick Head decidieron no estrenar el 15. ¿Para qué gastar una bola de partido y mostrar tus cartas a los rivales como McLaren o Benetton cuando ya estaban arrasando el mundial? El FW15 se quedó en un proyecto, convirtiéndose en un coche que nunca compitió, pero que sería deseado por otros. Por un tal, sí, Ayrton Senna.
A finales de 1992, Senna se encontró en una situación atípica. Honda se iba, nuevamente, de la Fórmula 1, dejando a McLaren con motores Ford poco competitivos. Senna, que vio al FW14B dominar a lo largo del año, sabía que sin un coche de Didcot no volvería a ganar. Su desesperación por sentarse en el Williams era tal que estaba dispuesto a conducirlo gratis. Esto lo cuenta Tom Rubiton, que en el fin de semana de Hungría de 1992, Senna le dijo a Frank: «Conduciré para ti gratis en 1993». Senna, sin embargo, se encontró con un obstáculo: Alain Prost. Este se había tomado un año sabático en 1992 después de ser despedido por Ferrari. Probablemente sea un vídeo que haga en el futuro. Durante ese año había negociado en secreto su vuelta a la Fórmula 1 con Williams para 1993. Prost, que conocía a Senna, sabía que el brasileño intentaría seguirle y después de lo ocurrido en McLaren, que es otro vídeo pendiente, quiso curarse de espanto. Por eso, cuando Prost firmó su contrato con Williams a principios del 93, incluyó una cláusula específica y devastadora: Ayrton Senna nunca podría ser su compañero. Prost fue muy claro al respecto años después, y dijo: «No quería tener problemas, quería ser feliz». Ya había luchado contra Ayrton y sabía que no podría trabajar junto a él en el mismo equipo. Cuando Senna descubrió que su camino al coche ganador estaba bloqueado por una cláusula legal, dijo en Estoril: «Si quiere ganar el campeonato debe ser deportivo. La forma en que lo está haciendo es comportarse como un cobarde». Frank Williams, aunque quería a Senna, tuvo que honrar el contrato de Prost. Y Senna se quedó en McLaren en 1993 con un contrato carrera a carrera y cobrando $1 millón por cada una, esperando a que Prost dejase un hueco para poder, por fin, acceder al caballo ganador. Ya en 1993, la FIA introdujo cambios significativos en el reglamento técnico para intentar frenar las velocidades de paso por curva. Esto hizo que el FW15 original fuese ilegal incluso antes de pisar la pista. Por ello, Williams tuvo que crear el FW15B, una versión de transición que solo fue utilizada en los test de invierno. El 15B era básicamente un FW15 modificado rápidamente con la suspensión delantera recortada para cumplir con la norma de 1,8 metros de ancho, y así poder probar los nuevos neumáticos estrechos de Goodyear durante los test. Sirvió como una mula de pruebas para validar que, a pesar de tener menos goma en contacto con el asfalto y ser más estrecho, la aerodinámica y la suspensión activa compensaban con creces la pérdida de agarre mecánico. Finalmente, en marzo de 1993, Williams presentó en la parrilla de Kyalami el FW15C, la tercera versión del FW15. Llegaba con tanta tecnología que Prost le denominó el pequeño Airbus. A pesar de este sobrenombre, le pareció un coche rudo, para pilotar de manera agresiva, cuando el profesor siempre había sido un piloto más noble y suave con el volante. En el otro coche estaba Damon Hill, hijo del campeón Graham Hill, que subía un escalón a piloto titular para 1993. Hill tenía una ventaja considerable. Había hecho cientos de kilómetros con los coches de pruebas con su suspensión activa incluida, y conocía el sistema al dedillo. Lo malo es que a sus 32 años carecía de la experiencia en pista del piloto francés. Este avión de tierra fue el primer coche diseñado por Newey, sabiendo desde el día 1 que tendría suspensión activa, y gracias a esto pudo implementar 3 cambios para que dicha suspensión fuese impecable. 1. La limpieza aerodinámica. Al no tener que alojar muelles helicoidales ni amortiguadores tradicionales, Newey pudo estrechar significativamente el chasis delantero. Esas verrugas que hemos visto antes en el FW14B desaparecieron por completo. Los actuadores hidráulicos se integraron perfectamente dentro de la estructura del nose cone, permitiendo un flujo de aire mucho más limpio hacia los pontones y el difusor. Se estima que el FW15C tenía una eficiencia aerodinámica, relación del lift y el drag, un 12% superior a la del 14B. El segundo cambio fue el empaquetado y el peso. El 14B pesaba demasiado debido a los añadidos del sistema hidráulico. El FW15C, al integrar estos sistemas en el diseño desde el principio, logró reducir el peso significativamente, acercándose al límite mínimo de 505 kilos según el reglamento. Y el tercer cambio fue el morro y la suspensión. Newey refinó la suspensión delantera. Al observar cómo conducían los pilotos, notó que el pie izquierdo usado para el embrague se dejaba de usar una vez el coche estaba en marcha. Esto le llevó a estrechar aún más la zona de los pedales para ganar en aerodinámica, aunque fuese un poco más incómodo para el piloto. ¿Y cuál era el corazón del FW15C? Su sistema hidráulico de alta presión. En lugar de reaccionar pasivamente a un bache, es decir, que el bache golpea la rueda y el muelle de la suspensión se comprime, el 15C leía la pista. ¿Cómo? Sencillo. Sensores láser, acelerómetros y potenciómetros medían la posición de cada rueda y de la pista cientos de veces por segundo, siendo capaces de medir las fuerzas G longitudinales y laterales. Toda esa información iba a una centralita electrónica diseñada por Paddy Lowe y Steve Weiss.
El ordenador procesaba los datos y enviaba las órdenes a las válvulas Moog en los actuadores hidráulicos. En frenada, el ordenador detectaba la deceleración y endurecía los actuadores delanteros para evitar que el morro se hundiese, manteniendo el alerón delantero a la altura perfecta. En curvas, detectaba la fuerza lateral y endurecía el lado exterior para evitar el balanceo, y en recta podía bajar la altura de todo el coche para reducir la resistencia del aire. Newey pudo diseñar un paquete aerodinámico agresivo sin riesgo a que la plataforma se moviese un solo milímetro de donde se le requería. Era un coche sobre raíles, aunque en alguna ocasión los ordenadores malinterpretaban los datos y la conducción se volvía un poco difícil. Además de la suspensión activa, el 15C contaba con el motor Renault RS5, un V10 de 3,5 litros con una potencia de unos 760 a unos 780 caballos, a unas 13.800 revoluciones. Era, sin discusión, el mejor motor de la parrilla, más potente que los Ford V8 de McLaren y Benetton y muchísimo más fiable que los V12 de Ferrari. Contaba con válvulas neumáticas y una gestión electrónica Magneti Marelli de vanguardia. Para acabar, el Williams llevaba nada más y nada menos que un paquete de ayudas electrónicas sin igual. De hecho, como he dicho antes, se considera que el FW15C es el coche más avanzado tecnológicamente en la historia de la Fórmula 1. Las ayudas eran: control de tracción. El piloto podía pisar el acelerador a fondo sin miedo a que en mitad de una curva tuviera sobreviraje. El ordenador detectaba si la rueda trasera giraba más rápido y cortaba el encendido del motor en milisegundos para recuperar la tracción. Adrian Newey recuerda cómo podían ajustarlo al máximo para darle una estabilidad total al coche. También tenía ABS, incluido desde el Gran Premio de Francia, que permitía a los pilotos pisar el freno a fondo sin bloquear las ruedas. Luego, la dirección asistida era vital para conducir con las enormes fuerzas G que generaba el coche. Y por último, el cambio semiautomático o totalmente automático. El piloto podía usar las levas del volante o dejar que el coche cambiase de marcha solo en ciertos puntos de circuito e incluso durante toda la vuelta de manera óptima. Otra de las cosas más fascinantes y menos conocidas del FW15C era su sistema Push to Pass. El piloto tenía un botón amarillo en el volante que, al pulsarlo en recta, el sistema hidráulico ordenaba a la suspensión activa bajar la parte trasera del coche, que hacía que el difusor se acercase tanto al suelo que el flujo de aire se ahogase y entrara en pérdida. Esto rompía la carga aerodinámica trasera, reduciendo drásticamente el drag y permitiendo al motor Renault ganar unas 300 revoluciones extra. Era esencialmente un sistema DRS unos 20 años antes de que se llamase DRS, pero controlado por la suspensión y no por el alerón. Por último, en julio de 1993, Williams intentó incluir otra maravilla tecnológica en el 15C, en forma de caja de cambios. Sin ser ingeniero ni nada parecido, os voy a intentar explicar lo que es la CVT o la transmisión continuamente variable. En un coche tradicional, el motor tiene una curva de potencia. Aceleras y las revoluciones suben hasta el pico de potencia. Pongamos unas 14.000 revoluciones de un motor Renault RS5 de Fórmula 1. En ese punto cambias de marcha y las revoluciones caen a 9.000, 10.000, y desde ahí tienes que volver a subir de revoluciones en la nueva marcha. Ese tiempo en el que el motor no está en ese pico de 14.000 revoluciones es tiempo subóptimo. La caja CVT elimina las marchas. Utiliza un sistema de conos y correas que varía la relación de transmisión infinitamente, sin escalones. Esto significa que el motor acelera a su pico de potencia, 13.800 revoluciones exactamente en el caso del motor Renault RS5, y se queda ahí todo el tiempo, independientemente de la velocidad. El coche acelera desde 0 a 300 sin marchas, pero el motor suena constante con un grito monótono e ininterrumpido. Fue en el circuito de Pembrey, en Gales, donde Williams llevó el FW15C01 modificado con esta transmisión. El piloto de pruebas era un jovencísimo David Coulthard. Cuando salió a pista, el sonido del coche era desconcertante. En lugar del rugido de un V10 subiendo y bajando de vueltas, el coche emitía un aullido constante, que solo cambiaba de tono por el efecto Doppler al pasar frente a los boxes. Coulthard dijo que parecía un secador de pelo, una experiencia extraña, y que tenía una entrega de potencia implacable. Según los informes y los recuerdos de los testigos, el sistema funcionó a la perfección, a pesar de que hubo algunos problemas con el calor. Se estimó que la CVT hacía el coche varios segundos por vuelta más rápido que el FW15C estándar, que ya de por sí era bastante rápido. Por ello, la FIA actuó de inmediato e introdujo una modificación en la normativa de 1994 que banearía por completo la CVT, indicando que los coches deberían llevar entre 4 y 7 marchas. Williams dejó de invertir recursos en implementar esta tecnología y fue el fin, antes de que tocase la pista. Con la maravilla tecnológica que era el Williams Renault FW15C y con los sucesores de Mansell y Patrese en Hill y Prost, la temporada de 1993 comenzaba en marzo sin el exitazo esperado.
Senna, con su MP4-8 y un motor Ford V8 falto de potencia, le puso las cosas muy difíciles a Prost y a Hill durante la primera mitad de la temporada, con un coche que era menos tecnológico, pero con una suspensión activa incluso mejor que la del Williams. Pero vayamos por partes. En Kyalami, al inicio de la temporada, Prost se impuso, ganando en su debut con el FW15C. Pero en Brasil, la lluvia niveló la balanza. Senna, una bestia en mojado, ganó en casa ante el delirio de los miles de compatriotas aprovechando la sensibilidad de Williams en condiciones adversas. Hill quedó segundo, Prost se retiró. En Donington Park, Senna realizó en la primera vuelta la famosa Vuelta de los Dioses bajo el diluvio. Si no lo habéis visto, os recomiendo que paréis este vídeo y le deis a la cajita de arriba para verlo. Es impresionante. En la salida, Senna cayó a la quinta posición, pero al acabar la primera vuelta lo hizo en primer lugar, adelantando 4 coches, incluidos los 2 Williams de Prost y Hill. Todo, como digo, en la primera vuelta. El FW15C, con su electrónica compleja, le resultaba difícil sentir la pista en mojado. Senna ganó doblando a casi todos menos a Hill. Prost, que quedó tercero y doblado por Senna, llegó a parar 7 veces en boxes. Senna había hecho historia en el Gran Premio de Europa. Pero es a partir de San Marino cuando la normalidad se impuso. En seco, el FW15C era imbatible. Prost encadenó victorias en Imola, España, Canadá, Francia, Gran Bretaña y Alemania, siendo estas 4 últimas consecutivas. La superioridad en clasificación era obscena. Prost logró 13 poles, Hill 2. Williams monopolizó la primera fila de la parrilla. Damon tuvo mala suerte durante la primera mitad del 93. El piloto inglés sufrió una rotura de motor liderando en Silverstone y en Alemania, pero su momento llegó en Hungría. Allí logró su primera victoria, convirtiéndose en el primer hijo de un campeón del mundo en ganar un Grand Prix. Y no paró ahí, ganó las 2 siguientes en Bélgica e Italia. Hill demostró que no era un segundón con el número 0, sino un piloto capaz de ganar por méritos propios. Y como curiosidad, Damon Hill es uno de los 2 pilotos de la historia que ha corrido con este número, el 0. El otro siendo Jody Scheckter en el 73, y el único en hacerlo 2 veces, ya que el 1 se reserva al campeón. Mansell y Prost se retiraron en años consecutivos, haciendo que el Williams llevase el número 0 durante el 93 y el 94. Volvemos, y estamos en Portugal, y a falta de 2 carreras, Prost se asegura el 4º mundial al quedar segundo por detrás de Schumacher, y anunciaría su retirada definitiva de la Fórmula 1. En la última carrera en Australia, Senna ganó, siendo esta su última victoria. Y en el podio levantó el brazo de Prost como un gesto de paz y amistad y sobre todo señalaba que era el fin de la era Prost-Senna. El FW15C consiguió 10 victorias, 15 poles y 22 podios en solo 16 carreras, y obviamente ambos campeonatos. Y esto fue lo que lo sentenció, ya que la FIA, presidida por Max Mosley, vio con alarma cómo la tecnología y los costes se disparaban. Existía la percepción alimentada por rivales y la prensa de que los coches se habían vuelto demasiado fáciles de conducir, que el piloto era un mero pasajero de la electrónica. Un segundo. Por ello, a mediados de 1993, la FIA anunciaría un cambio radical para la temporada siguiente. Bajo el pretexto de reducir costes y devolver el protagonismo al piloto, se prohibieron todas las ayudas a la conducción. Suspensión activa, prohibida. Control de tracción, prohibido. Launch control, prohibido. Opción 13, Bueno, eso será un vídeo para otro día. El ABS, prohibido. La CVT, como he dicho antes, prohibido explícitamente. Tracción a las 4 ruedas, prohibida. Claramente fue un cambio para frenar a Williams. Patrick Head lamentó esta decisión años después, argumentando que la suspensión activa no era una ayuda, sino una evolución lógica del automóvil que debería haber llegado a los coches de calle. Adrian Newey admite en su libro con dolorosa franqueza que cometieron un error fundamental. Diseñaron la aerodinámica del FW16 asumiendo la estabilidad que daba la suspensión activa, pero equiparon el coche con suspensión pasiva de muelles. El resultado fue un coche aerodinámicamente inestable y difícil. Cuando Ayrton Senna finalmente se unió a Williams en 1994 tras la retirada de Prost, se encontró con el FW15D, el precursor del FW16. Era un coche rápido pero impredecible y nervioso. Senna dijo: "Tengo una sensación muy negativa sobre conducir este coche y llevarlo al límite. Va a ser una temporada con muchos accidentes y me arriesgaré a decir que tendremos suerte si no pasa nada realmente serio". La prohibición de las ayudas de forma repentina, combinada con coches extremadamente rápidos e inestables, creó el caldo de cultivo para el desastre, tal y como predijo Senna. En el Gran Premio de San Marino de 1994 en Imola, la F1 viviría su fin de semana más negro. Rubens Barrichello voló y casi muere el viernes. Roland Ratzenberger murió el sábado, y el domingo 1 de mayo, Ayrton Senna perdió la vida al estrellarse en la curva Tamburello con el inestable FW16.
Pero bueno, dejaremos el 94 y todo lo acontecido durante ese trágico fin de semana para más adelante. El Williams-Renault FW15C es un monumento a lo que es posible cuando se deja a los ingenieros campar a sus anchas. Fue el top de la era electrónica, un coche que, en palabras de Patrick Head, podía reaccionar a la entrada de dirección, frenada y aceleración, corrigiéndose a sí mismo antes incluso que el piloto supiera que necesitaba dicha corrección. Fue el coche que le dio a Alain Prost su cuarto y último título, a Damon Hill su primera victoria y situó a Adrian Newey como el diseñador más grande de la generación. Nunca volveremos a ver un coche con tal arsenal de ayudas. El FW15C es y será el Fórmula 1 más tecnológico jamás creado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like para saber que he hecho un buen trabajo. Puedes también suscribirte al canal y darle a la campanita para saber cuando subo un nuevo vídeo. En la descripción te dejo los libros que he utilizado con los enlaces de Amazon de referido, que me ayudarán a que el canal crezca. También te dejo algunas de las fuentes que he utilizado. Espero que nos veamos en el próximo vídeo. Soy Raúl y esto ha sido la F1 Teca. Hasta la próxima.